¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto siempre y como cada semana aquí en el programa. Nos acompaña como cada martes nuestro amigo Rodrigo Ortiz en esta emisión del 7 de febrero del año 2023. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte para Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Bueno, estimado Rodrigo, platícanos cómo se ha comportado el mercado. Ha habido noticias interesantes, continúan los reportes trimestrales de varias empresas del cierre del 2022. Platícanos cómo se ha dado y cuáles han sido las sorpresas. Así es, mi estimado Brian, es una semana sumamente interesante respecto a los temas económicos, estimado, en el cual yo creo que es la semana más importante del año, o de las más importantes en cuanto a lo que nos ha dado la economía esta semana, que me quiero enfocar ahorita en esta primera parte en platicar esto. Las bolsas en México tienen una ligera baja, es normal, ha sido un gran año. En el año de la bolsa mexicana lleva más de 11% de ganancia, entonces una pequeña toma de utilidades pues es normal, es una pequeña baja, nada significativo, pero me sorprende cómo en Estados Unidos las bolsas en positivo, el Dow Jones y Standard & Poor's una pequeña subida, pero el Nasdaq contra todos los pronósticos está subiendo más de 4% esta semana, estimado. Es increíble, fuertes subidas a pesar de los reportes trimestrales, que vamos a estar platicando más adelante de los reportes trimestrales de las tecnológicas. A pesar de esto, tiene las fuertes subidas. Cosas importantes a destacar en la economía esta semana, y hay que ver qué pasa, porque aquí puede venir el aterrizaje suave o no de la economía. Noticia sumamente importante de la Reserva Federal: sube su tasa de interés en 0.25%, estimado. La deja entre 4.50% y 4.75%. Niveles sumamente ya altos para ser Estados Unidos, y hay que ver porque Powell dijo que no teme seguir subiendo la tasa de interés hasta que el objetivo no llegue al 2%. Eso es el mensaje que ha dado, pero también dijo que está dispuesto a cambiar la estrategia si los números demuestran que él se ha equivocado, que él se equivocó. Si eso lo demuestra, que va a empezar a haber recortes de tasa. Entonces Powell en su discurso no lo dice, pero nos da a entender que no va a bajar la tasa de interés hasta el próximo año. Pero el mercado, estimado, ya lo está descontando, y el mercado dice que a partir de este año, a finales, que tenemos los primeros recortes de tasa. Entonces eso es lo que le ha dado un impulso al mercado, le ha dado mucha felicidad, más que la subida de tasas, que no es buena para las bolsas por los ajustes de precio que hemos platicado varias veces, pero sí lo es el discurso que pareciera que este ciclo alcista de tasas ya está llegando a su fin. Entonces hay que ver qué pasa, pero parece que pinta bien en ese sentido. Por otro lado, estimado, tenemos el dato del empleo en Estados Unidos, donde se generaron 518,000 empleos frente a 186,000 esperados. O sea, la diferencia es increíble, pero es impresionante, estimado, que hemos hablado tanto en este programa de recortes de las principales empresas, recortes y recortes y recortes, pero hay más empleo. O sea, se generó mucho más empleo del esperado. Los recortes, que obviamente apenas lo están analizando, están viendo cómo hacerlo, dónde van a recortar. A pesar de eso, la economía sigue, los empleos se siguen generando. O sea, hay empresas que van a recortar, pero hay otro gran sector que está aumentando y aumentando y aumentando empleos, lo cual inflacionariamente es malo, porque en la inflación pues más gente tiene dinero, entonces puede gastar más, pero al mismo tiempo hablo de una economía sólida que esté en crecimiento, por eso están generando tantos nuevos empleos, y esto nos puede llevar al aterrizaje suave. Otra cosa que a la inflación le ha ayudado, que se dio en el discurso de Powell y que le dio el impulso al mercado, es que los salarios no están aumentando tanto comparados año con año como se esperaba. Entonces esa espiral inflacionaria puede que se esté deteniendo, porque los salarios, al no estar aumentando tanto,
pues ya las cosas no van a aumentar por el hecho de que está aumentando todo, sino que parece ser que se está estabilizando. Entonces, eso también es una muy buena noticia del mercado. Entonces, esta semana, eso es increíble, subida de tasas de interés, pero parece ser que sí va a haber el fin a finales de este año, según el mercado. Por otro lado, tenemos el empleo muy bueno, eso en Estados Unidos. Entonces, los datos fueron optimistas y parece que va a haber un aterrizaje suave. Parece indicar, vamos a ver. Por otro lado, mi estimado, en México, nuestra economía crece 3.6% en el año 2022, la cual es un buen crecimiento, pero todavía lejos, estamos lejos de los niveles prepandemia. Bueno, no lejos, pero seguimos por debajo de los niveles prepandemia. Este crecimiento óptimo, bueno, grande, se da por esta cuestión de que se sigue recuperando la economía de la pandemia. Entonces, hay que tener cuidado por ahí, porque la producción y demás en México no ha regresado a los niveles prepandemia. Entonces, hemos hablado de un superpeso, que la economía está sólida por esto y demás, pero empieza a haber señales de alerta y hay que cuidar mucho, porque estas señales de alerta pueden explotar y se nos pueden venir problemas. Entonces, no hay que confiarnos y ver el dato solamente, sino ver el contexto. Ese contexto es un rebote y ese mismo rebote dice que aunque México va a crecer más que el resto del mundo en el 2023, en este año, pero es por un efecto rebote, es porque apenas vamos a recuperar nuestros niveles prepandemia. Entonces, lo que otros países ya hace 2 años recuperaron, o el año pasado, nosotros aún no, entonces seguimos atrasados en ese sentido. Entonces, aunque estamos siendo una fuente bueno, estamos atrayendo inversión y más por y el superpeso lo demuestra, la economía se puede tambalear y eso nos puede poner en mucho riesgo. Entonces, hay que tener eso cuidado, hay que estar revisando bien los datos, no solo datos finales, sino cómo se componen para ayudarnos un poco. Y entonces, de esta manera, ver qué decisiones tomas, pero con un contexto mucho más informado. Entonces, estas son las noticias económicas que hubo la semana. Como te dije, son muchas y muy importantes, y pues la verdad el mercado ha reaccionado de forma optimista en los Estados Unidos. Así es, estimado, hay datos muy interesantes en general, tú bien lo has comentado. Me llama la atención el Producto Interno Bruto de México, el alza de la tasa de interés. Hay muchos factores que comienzan a tomarse en cuenta, pero llama la atención porque pareciera que hay como una diferenciación por región. Creo que eso también viene muy claro después de estos discursos nacionalistas que hubo en algún momento, lo que está pasando con China y los Estados Unidos, su guerra comercial, lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que la inversión se está yendo a otras partes del mundo, principalmente Latinoamérica, México, por ejemplo, y que esto está haciendo que las perspectivas que tienen tanto los bancos de inversión como los bancos centrales, de cómo va a crecer cada país dependiendo de cada región y también dependiendo del tipo de economía, está siendo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver. Antes el referente era China, el crecimiento de los chinos daba una referencia a cómo podían crecer los demás, pero ahora vemos como ciertos países o ciertas regiones del mundo tienen su propio estadístico de pronóstico de crecimiento, tanto de este año como del 2024, muy diferenciado y muy marcado. Las potencias económicas parece que son las que van a sufrir un poco más el crecimiento económico, que va a ser bajo, si bien no hay expectativas de decrecimiento, que son el signo de una recesión irónicamente, sí van a tener un margen menor a otras economías, incluso de Latinoamérica, que estima que puedan crecer incluso un poco más que los países que son economías grandes, como los Estados Unidos o incluso el mismo China. ¿Crees que esta parte, estimado, va muy relacionada con lo que ya pasó, con lo que está pasando más bien en todo el mundo, sobre los inversionistas buscando lugares seguros y lo que hablábamos aquí en el programa, que el inversionista está buscando
lugares donde pueda existir esta certidumbre y que no pueda estallarles una guerra en su patio trasero o en su propio país, que es el caso mismo de China, que está muy tenso el escenario en su entorno, aunque a veces no se habla tanto, pero sí hay una tensión muy fuerte con Taiwán. Lo mismo pasaba con Ucrania y Rusia en algún momento, pero no se ponía atención porque en esta parte del mundo no es una gran noticia, pero al final no deja de ser algo que esté latente y que esté vigente, y que al final de cuentas cuando sucede pues afecta a la economía. Así es, estimado, por ese lado lo dices bien. Eh, Hay tensiones que hay que cuidar. La parte de Rusia y Ucrania que parece, ¿no? Que vemos la luz al final del túnel con lo que está pasando, que ya no está noticia, ya nomás son noticias así que de repente nos llegan. Entonces, ya como que nos acostumbramos a ese problema. China, Taiwán es otro problema muy grande que puede por ahí estallar. En cuanto a la economía y nos puede volver a traer problemas de problemas pues, que hemos platicado, ¿no? Otra vez cadena de suministros y demás. Entonces, sí, muchas empresas justamente como empiezan a detectar esto, lo hemos hablado, ¿no? El efecto nearshoring, producir más cerca y demás. Entonces, por ese lado, a México le beneficia, incluso si no tomáramos en cuenta solo este efecto nearshoring, sino algo que Ray Dalio menciona en su libro de El Nuevo Orden Mundial, en el cual dice que parte de lo que hace crecer a una economía es empezar a educar a su mano de obra. Entonces, lo que hemos estado viendo es que los chinos han estado especializando su mano de obra cada vez más calificada, con más estudios y todo. Y como la economía crece y se desarrolla, pues empiezan a cobrar más. Su mano de obra deja de ser barata. Entonces, la mano de obra china ha dejado de ser barata porque se ha especializado, ha estudiado, ha crecido. Entonces, si le tomamos en cuenta costos de transporte desde China hasta Estados Unidos y que la mano de obra ya no es barata, pues ya no es tan rentable para las empresas estar en China. Y luego con un problema que puede estallar China-Taiwán, pues menos. Entonces, ¿qué hacen? Hay que acercarnos, producir cerca, nos ahorramos, nos ahorramos ahora sí que costos de transporte, estamos buscando una mano de obra más barata y al final una región que tenemos un poco más controlada, que no nos vaya a estallar un problema China-Taiwán en cualquier momento. Entonces, por ese lado es óptimo para nuestro país, es benéfico, o sea, tenemos un beneficio sumamente fuerte por eso y por varios factores que se nos han estado alineando y ojalá podamos seguir en esta línea, porque realmente lo que pasa es que es un beneficio y eso es óptimo, eso es bueno para nuestra economía, para nuestro crecimiento. Y aquí un poco conectado hacia lo que ha pasado con las tecnológicas esta semana en el mercado, estimado, donde han sufrido un golpe muy fuerte porque Twitter tuvo resultados trimestrales bastante malos. Apple también tuvo menos ganancias de las estimadas. Alphabet también le va bastante mal. Los ingresos por publicidad han disminuido. Amazon, que por primera vez tuvo pérdidas, un poco pérdidas en muchos años, no la primera vez, pero en muchos años tiene pérdidas. Mucha de esta pérdida está aislada a una empresa de carros eléctricos que tiene, en el cual ha invertido y de ahí se deriva la mayor pérdida. Entonces, no que Amazon haya perdido, sino al consolidar estados financieros de Amazon con esta empresa de automóviles, pues es que da la pérdida. Solo Amazon es bastante rentable, pero esta empresa, pero pues es una mala noticia para el mercado. Pero a pesar de estas malas noticias, el mercado se ha impulsado por los recortes de empleo de las tecnológicas. Entonces el Nasdaq ha crecido increíble
Y Facebook, estimado, que cotiza como Meta, tuvo un reporte trimestral bastante malo, pero había tenido tan malos que pues pasó a ser bueno, ¿no? Entonces, fue un reporte trimestral malo que pasa a ser bueno comparado contra otros, pero algo que llama la atención mucho por aquí y que es lo que le da el impulso y que lo ha hecho subir más de 30% de los últimos días, un rebote impresionante, es el hecho que dijo que cometió un error, que este año 2023 van a recortar mucho su inversión en el metaverso, lo cual el mercado lo vio bueno, lo vio positivo, porque va a ahorrar dinero y lo va a invertir en lo que sí es negocio. Entonces, este pequeño cambio le beneficia, este comentario de cambio de postura por parte de la empresa está beneficiando a la empresa y la ha hecho rebotar tremendamente en bolsa. Interesante, estimado, interesante lo que mencionas. Las tecnológicas, creo que esto es parte del efecto post pandemia. En algún momento las tecnológicas fueron una gran solución para lo que estábamos viviendo, el aislamiento total. Tanto las empresas privadas, tanto como el sector público en algunas partes del mundo, las escuelas mismas, eh, se abocaron hacia las tecnológicas buscando soluciones para que pudieran continuar operando. En esencia, algunas empresas ya tenían servicios en la nube con Google a través de plataformas para utilizar el servicio de correo electrónico y almacenamiento en la nube, pero lo que sí fue nuevo y creo que también es algo que golpea a las finanzas ya en 2022, ya cuando todos regresan prácticamente a la vida cotidiana, tanto en casa, en la escuela, los trabajos, regresan nuevamente a las oficinas. Creo que es los servicios que ofrece Google para las escuelas, para grandes colegios y que fueron licencias que se vendieron a muchísimas escuelas y universidades en todo el mundo. Y creo que al ya no requerirse este servicio, pues obviamente dejan de tener estos grandes ingresos que sí fueron extraordinarios. Las gráficas mismas en 2021 de los ingresos del 2020 para Google, por ejemplo, o Alphabet, eh, fueron altas inmediatamente. Hablas de otro caso que es interesante y es Facebook con el metaverso, que fue un fracaso total lo del metaverso, porque Facebook anunciaba el metaverso como algo sumamente moderno, algo sumamente que iba a revolucionar la forma en cómo nos conectábamos, que es verdad, o sea, un gemelo virtual lo va a hacer en algún momento, pero Facebook lo vendió, digamos que muy caro, o sea, lo vendió como algo sensacional. Cuando presentan el metaverso de Facebook, pues no es más que lo que ya conocemos de una realidad virtual, de incluso videojuegos de hace 15 años. Entonces creo que eso golpea totalmente las finanzas de Facebook. Los inversionistas se decepcionan por lo que ven, porque al final lo que era es tener nada más unas gafas conectadas con avatars que ya existían en videojuegos de hace 15 años y que creo que eso también vino a mermar totalmente la imagen de Facebook sobre el verdadero desarrollo que está teniendo y sobre lo caro que estaba queriendo vender este metaverso, donde incluso algunas marcas ya estaban adentrándose, estaban adelantándose a comprar terrenos en el metaverso, buscando que su gemelo virtual como marca estuviera presente, pero fue una decepción. Entonces ahora Facebook hace un retroceso en este proyecto en cuanto a invertirle en ello y lo va a dedicar a otros aspectos que sí son fundamentales para el negocio, como mejorar su plataforma, buscar que los clientes se queden, que las nuevas generaciones vean atractivo a Facebook, porque las nuevas generaciones están saltando a TikTok de manera acelerada y creo que eso también puede ser peligroso para esta red social que la publicidad prácticamente es su fuente de ingreso más grande. Entonces las tecnológicas vemos cómo pues presentan pérdidas, pero es
creo yo, es un movimiento normal por lo que ofrecen, porque en su momento fue una gran necesidad, ahora ya no lo es tanto y tienen que adaptarse a los tiempos. El caso de Facebook es el mejor caso sobre el metaverso y sobre un universo que aún le falta por desarrollarlo verdaderamente en esencia como algo que sea espectacular y que los inversionistas vean que sí se va a utilizar en un futuro no muy lejano. Vuelvo a insistir, lo que presentó Facebook como un metaverso prácticamente eran avatares que existían ya en otros juegos virtuales en primer plano. Prácticamente era llevarlo a la realidad aumentada con unas gafas. Entonces, ojalá que Facebook busque otras alternativas o llegarán algunas otras empresas que estarán comiéndose ese mercado, estimado, y que buscarán obviamente entrar en el universo de los gemelos virtuales de alguna forma. Si Facebook no lo logra, llegar a otra compañía y creo que estarán muy por delante de lo que Facebook ofrece el día de hoy. Así es, estimado, lo dices muy claro. Si alguna otra empresa desarrolla este metaverso del que tanto se ha hablado y tantas empresas han querido crecer, invertir, expandirse en ella, pues como es, ¿no? Van a salir empresas, claro, empresas, emprendimientos que hoy están haciendo, están creciendo apenas. Claro que va a llegar una empresa grandota como es Facebook, como puede ser Google, Amazon, y les van a comprar el proyecto y lo van a desarrollar. Entonces, es una carrera de ver quién lo desarrolla primero, puede ser interno o comprando. Creo que el mundo pues va para allá, aunque no me guste la idea del todo, pero pues es una realidad que va encaminada y va hacia ese rumbo. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, también esta parte del metaverso creo que generó una gran expectativa en el criptomercado en su momento. Entonces, pensando que con las criptos íbamos a pagar ahí y demás, también les dio un impulso muy fuerte. Y aparte de ese impulso muy fuerte en el criptomercado, los NFT también sufrieron esta burbuja junto con las criptos por el metaverso, por ahí fue impulsado. Entonces, el metaverso es un tema complejo porque nadie lo ha logrado desarrollar. Hay mucho dinero que ya se está moviendo, hay muchos negocios que han estado invirtiendo, pero no se ha concretado. Entonces, Facebook tiene que plantear bien su estrategia, puede concretar algo interesante, pero tiene que plantear en su estrategia. Entonces, el recortarle el gasto creo que es bueno porque después va a comprar una empresa y listo para que lo invierte y lo desarrolla ellos. Pero el mundo, estimado, hacia allá va. Así es, estimado, y hablando del mundo y todo lo que está sucediendo, lo terrible tragedia que vive Turquía, esta economía emergente que le golpean dos sismos, eh, principalmente, bueno, Siria y Turquía en esta frontera compartida es donde fue el epicentro de este sismo del pasado domingo, terrible sismo, de 100 años no se había visto una catástrofe similar y llama la atención y lo mencionamos en el programa porque cuando hablábamos mucho sobre cómo la economía en algún momento iba a recuperar su rumbo por la vacunación, porque la gente iba a volver a la normalidad, porque la economía necesitaba seguirse moviendo, estábamos conscientes de que la fragilidad de la economía es latente. Cualquier situación que pueda pasar en alguna parte del mundo afecta. Lo vimos con Rusia y Ucrania y cómo este efecto con Europa tuvo efectos en la inflación, por ejemplo, por la cuestión del combustible. Ahora vemos un terremoto que es terrible porque las imágenes que muestran los medios son verdaderamente fuertes sobre ciudades prácticamente devastadas como si estuvieran en una situación de guerra, como si fuera un bombardeo total. Y creo que nos lleva a la reflexión, estimado, en relación a cualquier situación de este tipo que golpea una economía después de la era post-pandemia en la que las empresas están recuperando y se está haciendo un pequeño despegue de todos los cierres que se tuvieron durante muchos meses o que fueron complicados para muchas empresas, que una economía reciba
un golpe de este tipo. Creo que es algo sumamente difícil, preocupante, y que cualquier otro país puede estar a expensas de este tipo de situaciones terribles, como cualquier otro, puede ser otro fenómeno que es totalmente inesperado, pero que golpea la economía. Y lo digo con Turquía porque es una de las economías emergentes más importantes del mundo, entre Rusia, China, India, Brasil, que son economías emergentes. Turquía es uno de ellos y es la puerta a Europa, y creo que, pues bueno, resentirán el efecto económico en el corto plazo. ¿Sí? Así es, estimado. Es una terrible noticia. Primero, las vidas humanas, que eso no tiene precio y es irreemplazable. Entonces, mandamos nuestro apoyo a Turquía porque lo necesita. Y es esto, o sea, lo hemos dicho, la economía prende de un hilo. Y esto que es inevitable porque es un desastre natural y muy fuerte, va a afectar a la economía de Turquía. Y como lo dices, Turquía es una zona comercial, aunque la economía de Turquía ha estado débil durante los últimos años, problemas con gobierno y demás, sigue siendo una zona comercial. Entonces, esta parte y Turquía que vivía mucho del turismo, hay que ver esos monumentos cómo quedan. Entonces, Turquía puede sufrir mucho y eso es lo impresionante, porque ahora los países se van a apoyar y lo van a ir a apoyar y van a inyectarle dinero. Pero entonces, ahorita en tema inflacionario a nivel mundial, inyectar dinero a un país, económicamente hablando, o sea, lo quiero separar bien, es lo mejor, o sea, es una pregunta. Vamos a inyectarle más dinero a la economía cuando estamos luchando contra la inflación, pero es algo que no podemos ni prevenir este desastre natural. Entonces, esa es la cuestión. La economía prende de un hilo que cualquier cosa que no podemos controlar y se salga de control puede volver a reiniciar este ciclo inflacionario, este ciclo de recesión. Entonces hay que tener mucho cuidado, no cantar victoria por los datos que platicamos al inicio, porque cualquier cosa nos puede mover el análisis, estimado. Sí, bien lo dices tú, estimado. Inyectarle dinero a la economía en este momento en el que la inflación a nivel mundial está apenas en algunos lugares controlándose, y que Turquía es un país también que la inflación está a niveles altos, es para llamar la atención. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, y qué efecto pueda tener ello en la economía, porque bien lo dices tú, es algo que se vuelve eh, pues, paradójico. ¿Qué hacer? El país necesita ayuda y va a necesitar que se le inyecte dinero. Obviamente va a necesitar la ayuda de varios países, del conglomerado europeo. Creo que también va a necesitar demasiado. Creo que por parte de China y de Rusia también va a recibir ayuda fuerte por la cuestión geopolítica y estratégica, inclusive por cuestiones militares. Los rusos están literalmente estacionados en Siria, que hacen frontera con Turquía. Entonces, creo que el asunto del apoyo y la ayuda va a ser abundante. El problema está en lo que tú mencionas, el inyectarle dinero a una economía, pues le va a pegar en los efectos inflacionarios, pero ya veremos cuál será ese efecto, perdón, cuál será ese efecto, y en su momento pues ver las consecuencias de ello, estimado. Pues llegamos a la parte final del programa en Encuentro de Negocios, donde te pueden encontrar en redes sociales y con tus reels cada semana en Instagram. Así es, estimado, estoy en Facebook e Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí estoy subiendo información todas las semanas, bastante información interesante sobre economía y finanzas, estimado. Pues te agradezco, estimado, que hayas estado con nosotros en esta emisión, la primera emisión de febrero del año 2023. Rápido se está caminando este año, y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros aquí en Radio Nicolaita. Les recuerdo, nos puede seguir a través de redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram como Encuentro de Negocios, y el podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Pueden encontrar el podcast de Encuentro de Negocios con esta y todas las emisiones desde el 2010. Y pues bueno, de esta forma llegamos a la parte final del programa.
Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.